Uno de los grandes problemas en el mundo de hoy en día es el desperdicio de alimentos. Oscilium es una empresa, una startup del Parque Científico de la UMH que ha creado una etiqueta que sirve para ponerse los alimentos y que te diga cuándo se ponen malos exactamente. De esta forma puedes aprovechar los alimentos mucho más y así evitar el desperdicio de comida. Vamos a hablar con ellos para que nos cuenten todo sobre cómo nació la empresa, los planes que tienen de futuro y cómo funcionan esas etiquetas que te dicen si la comida está buena, se puede consumir o no. Acompañarnos porque vamos a conocer a Oscilium. Vamos. Estamos aquí con Luis Chimeno, jefe de operaciones de la empresa, de la startup del Parque Científico de la UMH Oscilium. Hola Luis, encantado. Muy buenas, encantado, muchas gracias. Bueno, quería empezar esta entrevista preguntándote por cómo surgió la idea de emprender. ¿Has sido, Luis, siempre un chico que se le veía que iba a ser emprendedor o vino la cosa por casualidad? Pues yo diría más lo segundo, un poco más por casualidad. De hecho, los tres fundadores creo que ninguno nos imaginábamos que al final, cuando empezábamos la carrera de biotecnología, íbamos a acabar montando un proyecto propio, ¿no? Es verdad que esa idea se ha ido construyendo un poco a lo largo de nuestros estudios, ¿no? Y viendo que teníamos una visión común de que al final pues, nos gustaba la aplicabilidad de la ciencia, etcétera. Entonces yo creo que ha sido un poco más que nos ha venido, ¿no? Que lo hemos probado un poco por ver qué tal y ha surgido como una posibilidad y hemos arrancado a partir de ese punto, sí. Es curioso porque vosotros habréis entrado, digo, los fundadores de la empresa habréis entrado a LinkedIn no a buscar empleo, sino a buscar talento. Corrígeme si me equivoco, ¿no? Sí. Habéis creado la empresa básicamente antes de terminar la carrera o terminando la carrera. Justo. A nosotros nos pilló, que fue un momento bastante crítico, nos pilló último año de la carrera, TFG, más todo el tema del emprendimiento, porque estábamos en el programa de Maratón de Creación de Empresas, que son como 6 meses de formación un poco más para darle idea a tu negocio, ¿no? Fue totalmente una locura. Entonces nosotros salimos de la carrera ya digamos con una idea de proyecto, porque en ese momento ni se le podía llamar un empleo como tal, casi, era más un proyecto. Y es verdad que hemos pasado pues de quizás de esa perspectiva, ¿no? En la que era buscar un futuro o un posible empleo a directamente contratar, ¿no? A través de LinkedIn. Hemos pasado desde esa figura, ¿no? Nada, ahora te iba a preguntar si podías enseñarnos la empresa un poco por dentro, ver dónde estáis trabajando. Sí, claro, sin problema. Bueno, Luis, cuéntanos, ¿cómo fue la idea, cómo surgió la idea de crear una empresa? Sí, bueno, a ver, en nuestro caso la idea surgió un poco de una situación totalmente cotidiana. Los tres fundadores que estábamos estudiando y además vivíamos juntos, pues Pablo, por ejemplo, en este caso, tenía un filete en la nevera, un filete de pavo, que obviamente olía y tenía un color súper raro. Y bueno, pues empezó un poco ahí el dilema, ¿no? De qué está pasando con este filete. Pilar y yo decíamos que lo tirase, él se lo quería comer y al final lo que ocurrió es que bueno, pues se lo comió, no le pasó nada. Fue un poco como surgió un poco esa chispa, ¿no? De decir, ostras, ¿y cuánta gente hubiese tirado este filete? ¿O cuánta gente lo tira realmente, ¿no? Y ya investigando pues vimos también que no solamente era un problema de consumidor, sino que era un problema que afectaba a toda la industria, ¿no? Esa falta de información sobre cómo está el producto. Y al final lo que ocurrió fue que empezamos a decir, oye, ¿y no habría un sistema que fuese intuitivo y que pudiese decirnos de una manera muy rápida si esto no lo podemos seguir comiendo o no? Y ahí fue cuando empezamos un poco a investigar y a desarrollar un poco nuestra parte del emprendimiento. Desde luego que de la necesidad surge la virtud de un piso de estudiantes que quieren aprovechar la comida que tienen. Pues nada, es absolutamente fascinante. Uno de los grandes problemas que hay en el mundo actual es el desperdicio de alimentos. Imagino que por eso habrá sido en el sector o en la industria muy bien recibida esta idea, ¿no? Sí, de hecho es verdad que la idea ha gustado mucho tanto desde la parte de consumidores como luego a la hora de introducir a la industria, ¿no? Porque al final es un sistema totalmente novedoso, es un sistema que es muy intuitivo y además pues bueno, pues jugamos con la parte, ¿no? de un cambio de color que al final, bueno, lo que nosotros queríamos desde el inicio es que fuese una tecnología intuitiva.
porque al final ya no solamente el problema del mal gasto de alimentos de sí o de si está bueno o está malo, sino, por ejemplo, toda la confusión que suele haber alrededor entre las fechas de caducidad, fecha de consumo preferente, ¿no? Hay mucha gente que piensa que consumo preferente significa que lo tienes que tirar, cuando realmente lo que indica esa fecha es que, bueno, no va a tener la característica organoléptica que él tenía al principio, pero sigue estando bueno, ¿no? Entonces, al final, lo que queríamos era erradicar por completo toda la confusión que hay alrededor sobre todas estas preguntas, ¿no?, que nos hacemos como consumidores, ¿no?, pero que al final también afecta un poco a la industria. Quería preguntarte ahora sobre tus etiquetas y por cómo funcionan exactamente. Es decir, ¿es una etiqueta que se pone en cada pechuga? ¿Es reutilizable la misma etiqueta para distintos trozos de comida? O sea, explícame un poco cómo para que lo visualicemos. Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, la tecnología difiere mucho difiere entre matrices, es decir, no es la misma la que desarrollamos para carnes que para frutas, por ejemplo. La idea es que al final lo que nosotros hacemos es detectar, ¿no?, qué es lo que está pasando a nivel metabólico o metabolómico dentro del alimento, es decir, qué cambios hay realmente en ese producto y qué podemos nosotros identificar como un cambio que indica que ya no se puede consumir. Entonces, lo que hacemos luego nosotros es, a nivel técnico, desarrollamos esa tinta inteligente que lo que hace es detectar esos cambios que mencionaba al principio para darle un cambio de color. Entonces, al final, lo que ocurre así a grandes rasgos es la comida cambia metabólicamente, nosotros detectamos cuál es ese cambio y a través de la etiqueta, digamos, lo comunicamos, ¿no? Ese cambio de color indica realmente esos cambios que estamos viendo en el producto. Hemos visto que esto es una empresa que nace en la universidad. ¿Cómo de importante o cómo ha influido la universidad en Oscilum, en su nacimiento, en su crecimiento? Sí, pues al final, a ver, nosotros al final nos lanzamos un poco al emprendimiento también conociendo un poco de experiencias de compañeros de otros cursos que se habían lanzado en programas de la propia universidad, ¿no?, y habían enlazado su proyecto. Y bueno, recordamos perfectamente ese momento en el que vino, nos comentó sus experiencias y fue como, ostras, pues nos hemos identificado, ¿no?, en el mismo punto. Entonces empezamos como un poco a modo de curiosidad, ¿no? En algunos programas, pues la universidad tiene el certamen Innova Emprende, que fue el primero en el que nos presentamos. Presentamos varias ideas, empezaron a gustar mucho, luego pasamos, digamos, a la maratón de creación de empresas. Ahí también pudimos darle un poquito más de forma y vimos que tenía cierto sentido. Y creo que ese fue un poco el punto de inflexión dentro de Oscilum, ¿no? Ya fue cuando fundamos en 2019 y nos pusimos aquí en el parque científico. Es verdad que todo el entorno del parque científico de la UMH nos ha ayudado muchísimo en toda la parte. Una de las partes cruciales dentro del parque es que tenía un laboratorio común, que eso es muy importante para empresas técnicas, cuando no podíamos tener absolutamente nada más allá de un espacio de coworking. Tener ese laboratorio nos ha permitido, pues, hacer las primeras pruebas, ir avanzando, ir demostrando que lo que decíamos técnicamente iba cobrando forma, ¿no?, hasta obtener prototipos y hacer pruebas. Entonces, es verdad que todo el entorno del parque científico ha sido totalmente relevante en nuestro desarrollo, y ya no solamente desde el área más técnica, sino todo el apoyo que tenemos en cuanto a comunicación, etcétera, es súper importante. Vuestra tecnología, como ya me has comentado un poco, tiene la posibilidad de adaptarse a diferentes usos. ¿Cómo ha sido esto aceptado en el sector? ¿Os han llamado de muchas otras industrias? ¿Estáis viendo planes a futuros más allá del sector alimenticio? Sí, correcto. De hecho, uno de los valores que tiene la tecnología en sí es que es muy versátil, se puede aplicar en muchos sectores. Es decir, empresa que tenga un problema en concreto de, oye, quiero monitorizar qué es lo que está pasando con mi principio activo, por ejemplo, lo podemos hacer. Es decir, si hacemos estudios y podemos correlacionar realmente qué es lo que está pasando con ese principio activo y hay una muestra clara de lo que está ocurriendo, nosotros podemos atacar ese problema. Es decir, al final todo surge un poco de, primero, tener identificado esa necesidad, que esa necesidad pueda estar asociada a una huella química, que es lo que nosotros hacemos a través de la metabolómica, que es digamos, la ciencia en la que radica toda nuestra tecnología. Y a partir de ahí ya utilizamos nuestro conocimiento y know-how para desarrollar una reacción que dé lugar a eso, ¿no? Es decir, que la reacción que ocurre en la detección de esos componentes en específicos, lo que da lugar es a un cambio de color, con lo cual el cambio de color en sí está correlacionado con esa evolución. A mayor concentración o a mayor afección de ese problema, mayor va a ser el color. Aunque bueno, luego puede hacerse hay otras estrategias. Puedes hacer lo que se conoce como el on-off, que básicamente es un pasa o no pasa. Entonces, si pasa, cambia de color; si no pasa, no hay ningún tipo de estímulo, ¿no? No es tan gradual.
Entonces, al final es verdad que tenemos esa versatilidad y ese concepto se puede aplicar a cualquier industria. Quería preguntarte, ¿habéis tenido que fichar talento, que buscar talento en estas fases iniciales que estáis? ¿Y, Sí. cómo enfocáis esa búsqueda? Sí, justamente ahora en agosto hemos incorporado nuevos miembros, o sea, éramos los 3 fundadores, también hemos incorporado ahora a 5 personas más, somos 8, y de cara a enero pues estamos abriendo también nuevas líneas o sea, nuevas convocatorias para incorporar a eso, 3-4 perfiles adicionales. Pues mira, me ayuda a conectar con mi última pregunta, que es ¿qué tiene que tener el talento, un joven talento, para trabajar en Oscilum? ¿Qué buscáis? A ver, para nosotros es muy importante que se entienda cuál es la misión y visión y que esté alineado. Es decir, al final estamos trabajando en algo que todavía no está en mercado, es decir, el objetivo, ¿no? es llevar todo eso a mercado y que se entienda que al final el problema que queremos solventar no es solamente, o sea, no somos una empresa que desarrolla etiquetas, ¿no? O que desarrolla tintas, sino que al final solventamos, o sea, tenemos soluciones que solventan problemas reales y que no solo afectan a la industria, sino que afectan también al consumidor. Pero bueno, entender esas fases, ¿no? Y entender que al final lo que se está haciendo es construir, es decir, que no se está entrando en una empresa que ya tiene una consolidación y que ya está completamente construida, ¿no? Sino que al final la idea es que la persona que entra poniendo ladrillos, ¿no? Como estamos haciendo nosotros. Que tome buena nota los usuarios de nuestra web, porque estaremos atentos a vuestras ofertas de empleo y las subiremos a nuestra plataforma. Muchísimas gracias, Luis, por atendernos, y nada, seguiremos muy de cerca los avances de Oscilum. Nada, muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por el espacio y bueno, pues al final nos ayuda mucho, ¿no? Todo esto de comunicar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y ponerle cara a lo que por ahora es como una etiqueta, ¿no? También que es bastante interesante. A nosotros todo este tipo de iniciativas nos ayuda un montón, o sea que gracias a vosotros. Que tiene que saber el talento que aquí en Elche, aquí en la Comunidad Valenciana, hay empresas suficientemente fascinantes como para ilusionarse y aspirar a trabajar en ellas. Completamente, genial. Muchas gracias. A vosotros.